Exactamente 39 minutos han pasado después de las 11 de la mañana en todo el Perú. También 39 minutos han pasado, pero después de las 12 del mediodía, en esta húmeda y calurosa ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, desde donde originamos esta nueva señal de Cuidando tu Salud, su programa favorito de los sábados, a través de RPP Noticias, por supuesto. Esta música que ustedes están escuchando, señora, es música probablemente, si usted ya está en los 50 o 60, es música que escucharon sus hijos. Es de un grupo australiano que se llama AC/DC. La verdad es que tuvieron este tipo de música muy popular entre la juventud de los años 80 y 90 y fines de los 70. Bueno, como siempre, la enfermedad o las afecciones de las personas famosas sirven de estímulo para hablar de cierto tipo de problemas en la salud. En esta oportunidad, esta semana, se comentó que el cantante, este muchacho del grupo AC/DC, ha sido diagnosticado de demencia. Y digo muchacho porque uno lo conoció de muchacho, piensa que es muchacho, tiene 61 años y como lo vamos a ver en un momento más, 61 años es relativamente joven para una demencia. Por eso es que hoy día nos vamos a ocupar en esta primera parte del programa de hablar de las demencias. ¿Qué cosas son las demencias en medicina? ¿Qué cosas son las demencias en la ciencia de la neurología? Pues eso nos lo va a explicar el doctor Darwin Vizcarra, quien es médico neurólogo y profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien damos la bienvenida a la distancia. Doctor Vizcarra, qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Cuidando tu Salud. Buen día, Elmer. Encantado de estar con usted y con sus oyentes. Encantado, Darwin, pues encantado de estar nuevamente. Bueno, la verdad es que este grupo AC/DC es un poquito de mi época. Lo escuchaba por ahí de vez en cuando, pero muy popular entre muchos segmentos de la población. Ha vendido millones de discos. Y Darwin, esta semana se anuncia que Malcolm Young, el cantante de este grupo, tiene 61 años y ya no va a poder participar de las giras de este grupo, ya no va a poder participar del nuevo álbum que graba este grupo, y han sido muy cuidadosos ellos en su comunicado de prensa de decir que tiene demencia. No dicen nada más, dicen simplemente le ha dado demencia, se le ha diagnosticado demencia y ha quedado fuera del grupo. Entonces queríamos hablar sobre este tema contigo, Darwin, las demencias. ¿Qué cosa es desde el punto de vista médico, neurológico, una demencia? Porque en el lenguaje popular, cuando buscamos la palabra demencia, pues es lo que la gente llama el loco. Esa es una persona loca, es una persona demente. Pero en medicina ustedes, los neurólogos, tienen una definición muy específica de lo que es una demencia. ¿Qué cosa es una demencia, Darwin? Sin duda, la demencia es la pérdida progresiva de las funciones que nosotros desarrollamos a través del aprendizaje durante el proceso de nuestra vida y que nos permiten ser seres individuales y únicos. Es decir, partimos del aprendizaje de cuestiones tan elementales como el lenguaje, el reconocimiento de los objetos, la manipulación de los mismos, la identificación del entorno, la orientación, y vamos ascendiendo en niveles de complejidad hasta el cálculo, la abstracción, el juicio, y todo ello a través de un sistema precioso de coordinación que tiene que hacer con la capacidad de organizar estas funciones, con, llamemos, relays cerebrales que permiten activar y desactivar áreas del cerebro. En fin, toda esta arquitectura funcional del cerebro se deteriora de una forma progresiva, que es otra de las condiciones fundamentales, y esto impacta en el funcionamiento del sujeto como individuo y como ente social. A eso le llamamos demencia. Ahora, dentro de este gran concepto, nosotros podemos ir definiendo una serie de subcategorías de demencia o causas de demencia que han venido incorporándose con el paso del tiempo. Cuando nosotros estudiábamos medicina, Elmer, y solíamos más o menos de la misma generación de la de AC/DC, nosotros conocimimos probablemente 4 o 5 condiciones asociadas a demencia. Hoy sabemos que el listado ya se escribe con 2 dígitos y va para más, ¿no? Entonces, mira, qué interesante. Esta sofisticación en el conocimiento va avanzando y va permitiendo establecer categorías clínicas diferentes con variaciones.
Qué interesante. Entonces aquí el concepto para nuestros oyentes es de que todo aquello que hemos aprendido en nuestra vida, desde que hemos nacido, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido en lo que es lenguaje, reconocimiento de las cosas, saber en dónde estamos, conocer a los familiares, tener cierto tipo de acopio que hemos aprendido, intelectual, etcétera. Todas esas cosas que hemos adquirido, nuestro bagaje cultural y digamos, de orientación en el tiempo, la persona, en el espacio, todo eso se empieza a perder y, como tú lo has dicho, progresivamente, y eso va definiendo entonces la demencia. Entonces la demencia no es una enfermedad, sino, como lo has dicho muy bien, es una consecuencia de algo que daña el cerebro y que va a ocasionar que se produzcan los síntomas. En ese sentido, en el Perú, ya pongámonos en el Perú, ustedes han estudiado la demencia, ustedes los académicos, los catedráticos. En el Perú, ¿cuál podemos decir, Darwin, que es la causa número 1 de demencia, de esa larga lista que has dicho que ahora ya tiene más de 10, 15, 20 o 30 razones? Hay dos estudios muy interesantes que han sido publicados en los últimos 5 u 8 años, ambos hechos por dos buenos amigos míos, encabezados uno por la doctora Mariela Guerra y otro por el doctor Nilton Custodio, que en entornos distintos, con metodologías más o menos parecidas, pero en esencia lo que nos muestran es que para un entorno urbano tenemos alrededor de un 6% de prevalencia de demencia. Ahora, prevalencia es un concepto que tenemos que ajustar. Y eso significa... Sí, vamos a hacer una cosita, Derwin, vamos a hacer una cosita, qué interesante. Entonces hay dos grandes estudios, ¿verdad?, que se han hecho aquí en el Perú sobre la prevalencia de la demencia. Vamos a escuchar la hora satelital. Cuando regresemos nos explicas con tiempo qué cosa es esto de prevalencia de la demencia y cuáles son las más frecuentes en el Perú. Regresamos después de la hora satelital. 48 minutos han pasado después de las 11 de la mañana en todo el Perú. Esta música que ustedes escuchan es de un grupo que se llama AC/DC, y esa guitarra que empezó esta canción es de un caballero que se llama Malcolm Young, que ha sido recientemente diagnosticado, señora, de demencia. Como le decía al comienzo del programa, si usted tiene entre 50, 60 o 70 años, de repente gozó de esta música en los años 80, probablemente alguno de sus hijos lo hizo también, pero el hecho es que estamos hablando de demencia y tenemos al doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que nos está ayudando a entender esto de las demencias. Ya nos dijo, señor, de que la demencia no es una enfermedad, sino es una consecuencia de múltiples enfermedades, que tiene como síntomas comunes de que la persona simplemente pierde lo que aprendió durante su vida. Pierde cosas que aprendió con el lenguaje, el reconocimiento de las cosas, el saber en dónde está, reconocer a los familiares. Todo lo que aprendió, ese bagaje de aprendizaje de su vida, simplemente lo pierde por alguna condición. Le había preguntado si en el Perú teníamos estudios de cuáles eran las causas más comunes de las demencias en el Perú, y nos dijo que habían dos estudios importantes. Y nos hablaba de que en el Perú se ha documentado un 6% de prevalencia, y eso es lo que nos va a explicar el doctor Vizcarra en este momento. ¿Qué significa este estudio de 6% de prevalencia de demencias en el Perú, Darwin? Estamos hablando de un estudio que está ajustado para población mayor, por encima de los 65 años de edad. Y en estos grupos se hicieron estos estudios, tuvieron metodologías un poco diferentes, y en esencia en el estudio que se hizo en el entorno rural y urbano se encontró que en el entorno urbano los números iban alrededor del 9% y en el entorno rural en 6%. En tanto, el estudio que fue hecho en la ciudad de Lima, en un distrito con una metodología muy interesante a través de varias etapas, cosa que le da mayor fineza, utilizando criterios internacionales y con evaluaciones bien sustentadas, encontraron 6.8% de prevalencia de demencia en personas mayores de 65 años en el cercado de Lima. Ahora, lo interesante de esto es que a través de esta misma metodología, la medicina, como habíamos mencionado, busca identificar subtipos o formas de demencia. Y dentro de estas formas de demencia, creo que la mayor parte de los oyentes están familiarizados con un concepto que es la enfermedad de Alzheimer.
Perdóname, Darwin, entonces esto de prevalencia significa que en un momento determinado, cuando hicieron el estudio, por decir si lo hicieron la semana pasada, en ese momentito cuando hicieron el estudio, la encuesta, etcétera, había alrededor de 6 a 8% de personas, 6 a 8 de cada 100 personas tenían demencia. Eso es lo que más o menos significa entonces una prevalencia. De 65 años, así es. Mayores de 65 años. Muy bien. Así es. Ahora, las causas. ¿Cuáles fueron las causas más frecuentes? Las causas fueron enfermedad de Alzheimer liderando el grupo, ¿no? Enfermedad de Alzheimer es un trastorno, vamos a decirlo entre comillas, degenerativo. Podemos hablar de las hipótesis al respecto, pero para fijar los números, la enfermedad de Alzheimer hace más o menos alrededor del 60% de los problemas. Tiene la gran mayoría. Las combinaciones de enfermedad Alzheimer con aquello que las personas reconocen como los infartos cerebrales, hacían aproximadamente otro 15%. Y las formas que esencialmente eran, vamos a decir, puramente circulatorias o puramente ligadas a los infartos cerebrales hacían un 8%. De manera tal que si sumamos todo esto tenemos alrededor de un 70-75% de las causas que caen en esta categoría de enfermedad de Alzheimer, una combinación o bien el fenómeno vascular. Existen otro 25%. Mira, vamos a ver, ¿no? Qué interesante. Sí, el otro es bueno, entonces qué interesante. Hicieron el estudio prevalencia para que nuestros oyentes se ubiquen. Esto significa que van a hacer encuestas a personas mayores de 65 años en la calle, en lugares. ¿Probablemente fue en la calle o fue esto en centros hospitalarios? No, se hizo con unidades muestrales, o sea, con identificación de sujetos randomizados. En la comunidad. Exacto, a nivel de la comunidad. Así es. Muy bien, esto es importante, en la comunidad. Entonces, señores y señoras, fueron a las casas, probablemente tocaron la puerta, entonces entraron y encontraron que había alrededor de un 8 o 9% de personas mayores de 65 años que tenían los síntomas de la demencia, es decir, ya no sabían su nombre, habían perdido el conocimiento de dónde estaban, no sabían en qué año vivían y todo. Y lo que el doctor Vizcarra nos está diciendo, que de lejos el 60% de todos estos casos de demencia en nuestra comunidad en el Perú están explicados por la enfermedad de Alzheimer, y ahora vamos a ver un poquito más con respecto a eso. Pero hay otro grupo importantísimo que el doctor Vizcarra nos dice, que es esas personas que por sufrir a veces de presión arterial, el colesterol elevado, etcétera, tienen como infartos pequeñitos, como ataques cerebrales, pero pequeñitos. A veces ni cuenta se dan, pero son tantos estos pequeñitos derrames cerebrales que les van marchitando, le van matando el cerebro. Entonces, al tener menos cantidad de cerebro pensante, la persona desarrolla demencia. Y eso es lo que el doctor Vizcarra nos ha dicho, que son 8% de los casos puros circulatorios, y si se combinan Alzheimer con estos infartos, pues son el 15%. Qué interesante. Entonces, digamos, Darwin, de que el Alzheimer es de lejos la primera causa de demencia en nuestro Perú. Así es, y hay otro dato también muy interesante, porque estos números crecen geométricamente con la edad. Me explico. Alrededor de los 65 años, la frecuencia es una de cada persona de 65 años con estos problemas. Pero cuando se llega al periodo de entre 90 a más años, 90 a 100, casi es un 45%. Entonces se va duplicando cada 5 años la frecuencia. Entonces entre 60 a 65, a los 70 habrán 2, a los 75 4, y sucesivamente incrementando la frecuencia de esto, ¿no? Entonces no crece linealmente, crece rápidamente como una curva que grafiquemos que comienza a escalar ascendentemente de una manera muy escarpada, ¿no? Muy bien, estos estudios entonces fueron hechos en personas mayores de 65 años, pero este guitarrista, ¿verdad?, de AC/DC, que es del cual estamos hablando, él tiene 61 años de edad. En la práctica tuya, Darwin, y a nivel general en el Perú, ¿cuáles son las causas más comunes de demencia en personas más jóvenes? Por ejemplo, pueden tener, para empezar, demencia personas de 30, 40, 50 años, y si eso es así, ¿qué lo explica? Existen casos y son excepcionales. Gran parte sí, afortunadamente, ¿no? Pero vamos a poner el énfasis en esto. Alrededor del 1 a 5% de las formas de enfermedad de Alzheimer, ya centrándonos un poco en este concepto, que es tal vez el que lidera gran parte de estos inicios tempranos, no es la única, pero la que puede liderar, tienden a tener una presentación más temprana, más precoz, con un curso también un tanto más agresivo, es decir, más acentuado en el tiempo, con un deterioro igualmente más marcado.
Estas personas que son identificables tienen algunas de ellas genes que han podido ser identificados. Quiero hacer una rápida mención a esto. El concepto de desarrollo de demencia tiene por una parte una susceptibilidad genética, aquello con lo cual nosotros nacemos, y por otro lado una modificación de esta susceptibilidad genética por otra serie de factores que van apareciendo en nuestra vida y que pueden hacer que esto se exprese con mayor, menor intensidad, puede definirse inclusive como anticipación. Entonces, las personas que son jóvenes pueden tener formas familiares. Usualmente hay familias en las cuales esto puede ocurrir. Y no hablamos de familia, estamos hablando de 3 o más casos que pudieran en un linaje estar muy cercanos, papá, mamá, hermanos, tíos muy cercanos, donde se pudiera identificar esto y en los cuales haya casos en gente joven. Ahora, dentro de los grandes grupos de demencia, no hemos mencionado, hablamos de 20 y pico tipos de demencia, hay algunos tipos que tienen una tendencia a presentarse en gente un poco más joven. Y entre ellos hay un tipo de demencia que no es la demencia de Alzheimer, abro un paréntesis, que se caracteriza esencialmente por problemas de memoria como su núcleo fundamental, a lo que se agregan algunos déficits en cualquiera de las otras funciones que mencionamos en un principio. Sino más bien en este otro grupo que se denomina degeneración de la parte frontal y la parte temporal del cerebro. Voy a explicarlo. Esta forma de degeneración de la parte frontal y temporal del cerebro puede tener formas diferentes de inicio, siendo una de las causas relativamente importantes de un inicio temprano de enfermedad. Y a diferencia de lo que pasa con Alzheimer, comienza con memoria, esta otra forma de demencia comienza con cambios en la conducta. Las personas se tornan desinhibidas, desarrollan actividades que no desarrollaban antes, intereses distintos, pueden tener una conducta compulsiva por el juego, pueden más bien luego tornarse apáticos, trastornan su personalidad. Y eso es muy temprano. Antes que su memoria, su personalidad se trastorna. Y dentro de este mismo grupo puede haber un grupo en el cual el acento esté exclusivamente sobre el lenguaje. Entonces veamos cómo se va complejizando esto y cómo efectivamente esto afecta. Ahora, cuando hablamos del Alzheimer, poniéndonos en el Alzheimer, tú dijiste más o menos el 1 al 5% de los Alzheimer son en jóvenes. ¿Ustedes trazan alguna edad para decir quién es más joven que qué? ¿Es 50, 60 años? ¿Cuánto es esa edad? Sí, efectivamente, los estudios varían dependiendo de eso, pero en general nosotros consideramos que la mayor frecuencia de Alzheimer está por encima de 65 años. Entonces hay inicio temprano, inicio muy temprano, inicio juvenil, pero va variando en función a los ajustes metodológicos. Pero partamos que 65 años es nuestro punto de corte esperado para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Esto es importante y gracias por aclararlo, porque muchísimos oyentes a veces nos llaman a los programas de salud en RPP y siempre en casa, Darwin, nos dicen: doctor, tengo 38 años, me estoy olvidando de las cosas, ¿verdad? Y dicen, ¿será que tengo demencia? La gente a veces no fija este concepto de la edad. Entonces, para nuestros oyentes, 65 años es la línea de corte. Antes de los 65 años es excepcional, es después de los 65 años en donde se presenta la mayor cantidad de casos de demencia. Darwin, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos, por favor, quiero que le expliques a nuestros oyentes tu práctica médica de neurólogo, y quizás la pregunta va encaminada a que nuestros oyentes aprendan a reconocer los casos de demencia temprana que puedan ocurrir en la familia. La pregunta sería, en tu práctica médica, ¿cuáles son esas razones prácticas, esas cosas que te dicen los pacientes que hicieron o que obligaron a una consulta médica contigo cuando dicen: doctor, mire lo que está haciendo mi papá, mire lo que está haciendo mi mamá? Esas perlitas que se llaman clínicas, queremos que nos la digas cuando regresemos de los titulares en RPP Noticias, Darwin. No se vayan, regresamos. 8 minutos han pasado después de las 12 del mediodía en todo el Perú. 8 minutos han pasado también, pero después de la 1 de la tarde en esta húmeda y calurosa ciudad de Tampa, en la Florida, desde donde originamos esta señal de Cuidando tu Salud, tu programa favorito de los sábados a través de RPP Noticias, por supuesto. Estoy en esta ciudad de Tampa, acabo de dar una charla en el Centro de Cáncer Moffitt en esta ciudad, una charla muy interesante para la población latina de esta ciudad de Tampa, en la Florida. Si usted recién se une a nuestra transmisión, señora, estamos conversando sobre las demencias, así en plural, las demencias. Y todo esto a raíz de que esta semana se informó que el guitarrista de este grupo, que se llama
AC/DC, la guitarra que empezó este segmento, pues a los 61 años, joven, ha sido diagnosticado de una demencia y pues ya ha sido, digamos, separado de la banda que va a empezar una nueva gira. El doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, está con nosotros en el programa y ya nos explicó que toda demencia, las demencias no son una enfermedad, sino consecuencia de varias enfermedades, que en el Perú se han estudiado que las demencias están en alrededor del 8-9% de la población mayor de 65 años, y en el Perú la causa número 1 de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Y también nos dijo que toda demencia que empieza antes de los 65 años se puede considerar que es un caso temprano, precoz de la enfermedad. Y también le estaba preguntando, antes de ir a la pausa, que nos dé, y esto para su ilustración, señora, usted que está escuchando el programa, que nos dé el doctor Vizcarra cuáles son esos motivos de consulta, esas cosas que obligan ya a que la familia la lleve con el neurólogo y diga: doctor, algo raro pasa con mi papá, mi mamá, mi abuelita, mire lo que está haciendo. Darwin, ¿cuáles son esos motivos de consulta más frecuentes que encuentras en tu práctica clínica? Eso es muy interesante y nos permite también entender un concepto que acompaña a esa pregunta, que es sustantiva, que es la evolución del trastorno de la demencia con el modelo Alzheimer. Lo que hoy por hoy sabemos es que se puede detectar en personas en riesgo, inclusive cambios a través de métodos sofisticados como imágenes o sustancias que podemos estudiar a través de los estudios del líquido que baña el cerebro, que se llama líquido cefalorraquídeo, procedimiento que los médicos y los neurólogos hacemos muchas veces, en años, muchos años previos, algunas veces décadas antes del inicio de los síntomas. Entonces, este es un concepto importantísimo porque está movilizando a la medicina cada vez más hacia buscar identificar esos estadios previos a la presentación de síntomas. En cuanto a los igual síntomas, que la diabetes, ¿verdad? Igual que la diabetes, que ya tiene prediabetes muchos años, igual que el cáncer, que tiene lesiones precancerosas años, igual estamos viendo con esto del Alzheimer. Sigue, por favor. Así es. Entonces, pero esto todavía no ha entrado dentro de la práctica clínica habitual, no tenemos todavía esto totalmente implementado para ser ofrecido, pero a futuro probablemente sí. Lo siguiente está en una condición que se denomina deterioro cognitivo mínimo, que es razón de consulta muchas veces. ¿En qué consiste? La persona tiene problemas de memoria. Estos problemas de memoria, a diferencia de los olvidos que todos podemos tener y que tienen que hacer esencialmente con problemas de inatención, con distracción, suelen ser problemas de memoria que comienzan a ser primero frecuentes en el día a día. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde está mi billetera? ¿Dónde quedó mi reloj? Cosas que son del día a día y habituales. Darwin, y discúlpame, y estamos hablando de personas mayores de 65 años. Estamos hablando de personas que pudieran caer dentro de cualquier grupo etario, pero en esencia la manifestación de memoria lo que va describiendo es el inicio del cuadro de Alzheimer. Como hemos mencionado, hay formas de Alzheimer que pueden ser precoces y que pueden presentarse exactamente de la misma manera, con las mismas quejas. Pero no quisiera dar esta sensación, que la gente que nos escucha, que tenga 30, 35 años, 40, pueda tener problemas de memoria, y ay, Dios mío, tengo Alzheimer. Correcto. Puntualizar eso es muy importante. Y vamos a tomarnos 30 segundos para eso. La causa más común de problemas de memoria son problemas de atención. Entonces, si yo estoy preocupado, si tengo una sobrecarga, si no he dormido bien, si tengo una gran influencia y gran contenido de tareas, pues no voy a poder registrar cabalmente las cosas que hago. Y eso es lo más común. Aquí estamos hablando de otra cosa. Recordemos, el concepto es sostenido y progresivo. ¿Ok? Sostenido y progresivo. Entonces, memoria. Se olvidan las cosas, no saben dónde dejaron las llaves, las cosas que les son habituales. Y estos olvidos... Se olvidaron de apagar la cocina y hubo un amago de incendio. Por ejemplo, esos olvidos son cancelatorios. Es decir, no recuerdo, no me olvido y no vuelvo a recordar. Los siguientes son dificultades para poder encontrar el nombre de las cosas. Esto es, me toma tiempo, mucho tiempo poder encontrar el nombre de un objeto que me es familiar. Y lo tercero son pequeñas desorientaciones que aparecen en el entorno que es reconocible, que es el entorno familiar. De pronto podía ir y estoy con un conductor que de pronto se equivoca al conducir, va por derecha cuando debía salir por izquierda. Pero esto, insisto, de forma sostenida y progresiva. Estos cambios, diría yo, que son los más frecuentes por los cuales las personas llegan. Esto puede traducirse, por ejemplo, en su desarrollo luego en algunos problemas para el cáncer.
obstáculo. Me equivoco con el dinero, me equivoco, olvido dónde están mis citas. Y comienzo de pronto, paulatinamente, a ir involucrando otros síntomas o acentuando los que acabo de mencionar en una evolución que puede tomar en deterioro, en promedio, alrededor de 10 años. 10 años, progresivamente. Yo me acuerdo mucho un paciente que dijo, yo sospeché, dijo que tenía realmente algo malo cuando me perdí en mi vecindario. Correcto. En mi vecindario un día entré a una tienda y dije, ¿dónde estoy? Y allí, me dijo, allí fue donde nosotros supimos que mi papá tenía algo serio, porque el vecino, el dueño de la tienda nos mandó llamar diciendo, su papá está acá y no saben dónde está. En efecto. Cosas como esta. Vamos a invitar a nuestros oyentes. Quisiéramos invitarlos al 212-4100, 212-7165, 0813-1400 en el interior de nuestro país, para que por favor nos llamen y aprovechen de la presencia del doctor Darwin Vizcarra, neurólogo, preguntas relativas a las demencias. Vamos a ir con una de nuestras oyentes, Darwin, la señora Rosaura, está en San Miguel. Vamos a ir. Rosaura, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. A la orden, mamita. ¿Cuál es su pregunta? Díganme. Mire, por ejemplo, en mi familia no hay, ¿cómo le puede decir? Pero mi papá, mi mamá tenían buena memoria, ¿eh? Mi papá falleció a los 83, mi mamá a los 87. Yo también creo que he heredado eso, porque yo tengo 65 años y yo me grabo los números de mis amigos en mi mente, y cuando quiero llamar a fulana mengano, pienso un poquito y les estoy llamando. Y también yo me ayudo bastante, cosas que mi padre hacía. Cuando él iba a hacer algo mañana, él ponía su agenda lo que iba a hacer mañana. Y así todo tenía anotado, incluso tenía un orden de llaves, todo le ponía en su lugar. Entonces nunca le pasaba, eso a mí tampoco me pasa. ¿Eso es una forma de ayudarse o no, doctor? Muy bien, excelente pregunta. Muchísimas gracias, Rosaura. Darwin, vamos a escuchar la hora satelital. Cuando regresemos vamos a tener más llamadas telefónicas y vas a responder esta pregunta, si esos métodos, ¿verdad?, ayudan o no ayudan ya cuando vienen los años maduros. Regresamos después de la hora satelital. 18 minutos han pasado después de las 12 del mediodía en todo el Perú. Esta música que usted está escuchando, un poco diferente a la que ponemos en nuestro programa de Cuidando tu Salud, es la música de AC/DC, señora, un grupo australiano cuyo guitarrista, y ustedes acaban de escuchar ese solo de guitarra con el que empezó esta canción, a los 61 años ha sido esta semana diagnosticado de demencia. Por eso que estamos hablando de este tema con el doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y ya nos dijo que las demencias son un grupo de enfermedades que tienen diferentes causas. En el Perú se presenta más o menos en el 8-9% de la población mayor de 65 años, y que la demencia se caracteriza porque se pierde lo que se aprendió durante la vida. Darwin, la señora nos llamó, Rosaura nos llamó hace un momentito y nos dijo que ella no tiene historia familiar. Tengo una pregunta con esto, si es que hay historia familiar de las demencias, ¿es hereditaria o no la demencia de Alzheimer de la que estamos hablando? Y si es que tener este tipo de organización puede ayudar a prevenir la demencia o alguno de estos problemas. Sí, respondiendo a la primera parte de la pregunta, efectivamente, más o menos entre el 1 a 5%, lo habíamos mencionado, de la enfermedad de Alzheimer son formas familiares. Son familiares significa en general que se presentan en varios miembros de la familia, son dominantes genéticamente, eso tiene un concepto en el cual aumenta la posibilidad de encontrar casos, tienden a presentarse más temprano en edad, ya lo mencionamos, y están asociados con algunos genes que han sido específicamente identificados. Eso no se cumple para la gran mayoría de los casos que son esporádicos, pero aún siendo esporádicos puede haber más o menos entre un 15 a 25% de historia familiar en una persona mayor a 65 años, en la cual puede tener un tío o un abuelo con enfermedad de Alzheimer. Regresando a la pregunta de la señora, estas estrategias que ella sigue, digamos, de tomar notas, de hacer esto, y ahí hay un concepto, que es el concepto de la plasticidad del cerebro. En la medida que más entrenamos nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida, más áreas permiten participar de diferentes tareas, lo cual, ante la presencia de algún nivel de deterioro, sea asociado a la edad, fisiológico, o con un problema de enfermedad o condición patológica, nos va a preservar, nos va a ayudar. Entonces, el desarrollo intelectual es un factor protector para la enfermedad de Alzheimer. Como otros factores protectores tienen que hacer con el mantener
cuerpo sano en mente sana, es decir, ejercicio adecuado, mantener una dieta adecuada. Hasta donde sabemos, estos aspectos podrían tener un efecto protector. No es que exista una total coincidencia de todos los investigadores al respecto, pero esto asoma así como elementos. Y quisiera tomar solamente un minuto en mencionar algunos aspectos que son factores de riesgo, que probablemente es hacia donde vaya un poco la pregunta del oyente. Primer factor de riesgo es la edad, lo hemos mencionado. En la medida que más aumentamos en edad, más chance. La historia familiar potencia un poco la posibilidad que nosotros tengamos Alzheimer. Digamos, potencia puede movilizar nuestro riesgo de 1% a los 65 años, quizás hacia 2, 3 o 4%, dependiendo de cuántos miembros hay en nuestra familia. El sobrepeso es otro factor que ha entrado a tallar en esto. El sobrepeso genera una serie de cambios a nivel cerebral, muy largo de explicarlo, pero en esencia también debe considerarse esto, al igual que el metabolismo de la glucosa vía insulina. Y todos los factores que nosotros utilizamos en atención a manejar la presión arterial, la diabetes, el colesterol, también van a redundar positivamente en su control, en preservar nuestro cerebro, y adversamente si no los manejamos. Y entre esos factores hay algunos que también han venido a considerarse en los tiempos recientes. Uno es la historia de los traumas en la cabeza, los golpes repetidos que pueden también generar deterioro. El aspecto de los cambios en el ánimo, la historia de depresión. Depresión es un tema muy importante porque puede acompañar y puede muchas veces ser parte del contexto mismo de la demencia, pero la depresión previa podría también actuar como un factor de riesgo para que se presentara la enfermedad de Alzheimer. Y recientemente hay un estudio que ha sido publicado hace muy pocas semanas, un estudio muy grande hecho en Canadá, en relación al uso de algunos fármacos como las benzodiazepinas que pudieran incrementar un tanto el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Esto ha venido a agitar mucho el cotarro en relación a cuán laxos podemos ser con la prescripción y cuánto tolerar la autoprescripción, que es la causa, el uso más corriente de estos medicamentos, y cómo pudiera ser en el futuro de la salud cerebral, ¿no? Qué interesante. Entonces, en este asunto de las demencias, esa lista larga que has mencionado, lo único que no podemos controlar es la edad y la familia. Todo el resto son cosas que podemos controlar en nuestra vida diaria: la obesidad, mantener la glucosa a tiempo, si tenemos diabetes, controlarla, saber si tenemos presión arterial y controlarla, saber cómo está nuestro colesterol, ¿verdad? Tener cuidado con los golpes en la cabeza, si tenemos depresión o tristezas, para cada cierto tiempo buscar ayuda profesional para esto. Es decir, muchas de estas cosas son controlables, lo cual indica que en realidad hay mucho que podemos hacer desde el punto de vista personal para que podamos de alguna u otra manera disminuir el riesgo. Vamos a Arequipa. Jenny está en Arequipa y tiene una llamada para nosotros. Jenny, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un honor y una alegría poder comunicarme con ustedes, doctores. Agradecida por su atención. Jenny, a ver. Tengo a mi papá de 97 años. Él sufre ya más o menos de 9 años que el herpes zóster le dio y le ha quedado la secuela del dolor, ¿no? Y no le han logrado quitar. Después le ha dado ACV, un ACV más o menos para 3 años, ¿no? Su bracito derecho se paralizó, pero actualmente lo mueve, agarra las cosas, todo, ¿no? Y después le dio una ansiedad, una desesperación, lo llevé por emergencia y el médico, el neurólogo, dijo que le tenía, no era depresión, sino tenía hiponatremia, por lo que él no consumía sodio muchos años, sal, ¿no? En las comidas, lo mínimo. El cardiólogo le dijo que no consumiera sal y él muy estricto, no consumía apenas, ¿no? Y el doctor me dijo, le ha dado hiponatremia. La hiponatremia es que le entra agua al cerebro. ¿Cuál es la pregunta, Jenny? Vamos rapidito. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que el doctor, actualmente el neurólogo, le estaba dando pregabalina, ¿no? Y después yo le dije, con más la misticilina, que le aumentó porque hablaba cosas un poco incoherentes. Entonces dormía días seguidos durmiendo. Yo le dije, doctor, hace un mes se la pasó casi durmiendo y entonces ya le empezó a querer salir escarcha. Entonces le ha cambiado por nimodipina.
Pero con el imodipino yo lo noto más ansioso, desesperado, y toma somacina. ¿Cuál es la pregunta, Jenny? ¿Cuál es la pregunta? Quiero saber si puede volver a tomar el Pregovin, qué efecto tiene en su enfermedad. No me ha dado el diagnóstico que tenga, no sé muy bien, Jennycita, ¿no? Muy bien. Por favor. Muchas gracias. Yo me voy a tomar la libertad de Pregovin y la con todo gusto. ¿Ya? Un abrazo fuerte. Con todo gusto, Jenny. Gracias. Con todo gusto. Por supuesto, el doctor Vizcarra le va a dar una idea, pero quiero decirle a todos los oyentes que ningún programa de radio ni de televisión está para opinar sobre tratamientos, si debe continuar con esta medicina, si el paciente debe operarse o no, porque esas son decisiones muy personales que solamente las hace el médico tratante que ve al paciente. Darwin, no sé si quieres darle alguna idea general a nuestra oyente. Totalmente de acuerdo, ¿no? El objetivo de esta antena es otro, pero indudablemente las personas legítimamente buscan ser escuchadas, ¿no? Lógico. Pero yo creo que sí, o sea, la señora puso énfasis en un aspecto fundamental, el diagnóstico. O sea, no hay tratamiento si no hay diagnóstico. Entonces, plantearse el diagnóstico, yo creo que es eso, y transmitirlo. Y yo creo que podríamos tomar un poco el ejemplo de lo que la señora dice. En los problemas de demencia, la participación de la familia es fundamental. Absolutamente crucial, hablando de tratamiento. Es la piedra angular, el cuidador y la familia. Y la familia tiene que estar integrada, informada, con absoluta claridad de los procesos, las recomendaciones de los médicos, para armar un grupo terapéutico en realidad junto con los doctores que permita poder llevar mejor las cosas a cabo. Quizás un poco sea el caso de esta señora lo que nos ayude a poder ver ya de una generalidad, pero de un aspecto que considero que es esencial, más allá de la decisión que ella va a tener. Yo creo que independientemente de si el problema, como en este caso, tiene que ver quizás consecuencia del accidente cerebrovascular, si la medicina le está chocando o no, etcétera, yo creo que has dado el clavo en un asunto importante y que siempre insistimos en este programa, que es la comunicación entre el médico y el paciente. Absolutamente. El médico y el paciente y su familia deben estar constantemente comunicados, y esa comunicación debe ser una comunicación horizontal, ¿verdad? Los pacientes, Darwin, no nos hacen ningún favor en vernos, ni nosotros les hacemos un favor en atenderlos a ellos. Al revés, el médico tiene el privilegio de que su paciente le cuente sus problemas para que tratemos de resolverlo. En ese sentido, esa comunicación horizontal, esa educación del paciente, de la familia, la información del diagnóstico, son realmente fundamentales. Nos está ganando el tiempo. Tenemos un minutito, por favor. En un minutito apelo a tu capacidad de síntesis para que le resumas a nuestros oyentes los conceptos básicos sobre las demencias. Ok, conceptos básicos. Es un continuo con una fase asintomática que ojalá algún día podamos identificar mejor. En los síntomas comienzan con algunos trastornos que básicamente impactan sobre el día a día y van avanzando progresivamente. En relación a Alzheimer, un tema central es la memoria, pero no es el único. ¿Okay? Y esto paulatinamente va a involucrar una serie de funciones que inclusive tienen que lindar con el ánimo. Mucha atención con el ánimo antes y durante el proceso de deterioro. Inclusive algunas veces el ánimo, particularmente en las personas mayores, deteriorado, puede a veces parecer demencia, y el tratamiento del ánimo puede llevarnos a cambiar las cosas o una percepción de un diagnóstico inicial de demencia en contraposición a depresión. Fíjese en la importancia de esto. Tercero, mantener un estilo de vida saludable que pueda permitirnos prevenir estas condiciones. Y hemos hablado de múltiples factores a los cuales también se asocia recientemente algo que yo manejo mucho y veo mucho, que son los trastornos del sueño. El dormir bien, el evitar el roncar, parecen estar relacionados directamente con mayor posibilidad de deterioro, y todos estos elementos finalmente nos hacen pensar que un estilo de vida sana es quizás nuestra mejor forma de poder prevenir. Y cuando tengamos problemas de los comunes, presión alta, diabetes, colesterol, atendámoslo, tratémoslos, y esos van a redundar no solo para los problemas que nosotros de inmediato podemos identificar, sino inclusive para la salud cerebral de un proceso diferente como puede ser enfermedad. Muy bien, doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Darwin. Un placer siempre conversar contigo y aclarar estos conceptos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Encantado, y un abrazo a la Gracias.